Muy buenas, soy Erika Colem y esto es Entrevistas a Gente Real, un programa en el que hablamos con personas normales que tienen mucho que decir. Vale, pues estamos aquí en Entrevistas a Gente Real. Mi nombre es Erika Colem y en esta ocasión, en el episodio 4, tengo el placer de presentar a Jaime, que me acaba de decir sus apellidos, pero se me han olvidado. También conocido como Jimbur Lode. Eh, Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Soy Jimbura Secas, lo de Lodes para cuando grabamos con el podcast de la órbita de Endor, que es acrónimo. Entonces, bueno, pero bueno, sí. Y los apellidos, pues nada, soy Jaime Martín Monzú Vázquez. Ya por fin revelo mi identidad aquí en exclusiva en tu programa. Y bueno, aquí dos cositas que me has comentado antes que me gustaría resaltar. Lo de tu apellido que casi se pierde, un poco, no sé si lo puedes explicar. Sí, yo en un principio me llamaba hasta los 8 años o por ahí Jaime Martín Vázquez. Lo que pasa es que es verdad que teníamos un apellido por parte de abuelo paterno que se estaba perdiendo, que era el Monzú, y creemos que es de origen italiano y tal. Y en ese momento no había muchos Monzú en España y mi padre decidió hacer un poco la jugada, fue a los juzgados y convirtió el Martín en Martín Monzú y desde entonces pues no hay otro Jaime Martín Monzú Vázquez a no ser que haya un clon mío por ahí. Qué Es guay. lo bueno, que soy único en ese aspecto. Me parece muy, muy guay la historia. No sé, es como que, bueno, mi apellido también es bastante raro aquí en España. Quizás no sé, creo que tengo un primo por Canadá que tiene este apellido mío, pero que mola recuperar los apellidos que se están ahí perdiendo y Monzú suena bien. Sí, la última vez que vi estaba creciendo bastante y ahora me parece que éramos 80 Monzú en toda España. Aparecen algunos en Italia, pero bastante en Estados Unidos. Y creo que tiene algo que ver con, no Contra. sé si en los años, no, esperemos que no, ahora con Biden, que está todo bien. Creo que tiene que ver con familiares en los años 60 que emigraron y tal. Al parecer hay una cadena de restaurantes en Estados Unidos que si voy a Estados Unidos voy a sacar el DNI y voy a decir, comida gratis, tío, soy del gremio. Monzú aquí. Vale, y otra cosilla que quería comentar es lo de Jim Burr, que bueno, digamos, Nick o alias, ¿no? En la órbita de Endor, que es un podcast que, bueno, pondré aquí la descripción, aquí un link. Y es un ebooks, no, es un podcast que está en ebooks exclusivamente y hacéis un contenido súper chulo. Yo lo estuve echando un ojillo y me parece una pasada. Sí, la verdad es que es un gustazo, porque yo era oyente del programa desde hace varios años. Creo que ahora mismo llevan entre 10 y 11 años en antena y siempre tienes el gusanito o de la radio, o de poder locutar o estar entre amigos. Entonces hubo un verano hace 2, 3 años en el que el director Antonio Runa, buen amigo y gran jefe, soltó un pequeño speech que dijo, bueno, siempre estamos abiertas a nuevas colaboraciones, enviarnos una prueba y tal. Y dije, creo que es el momento porque siempre estás con el tema de, joder, pues te podrías dedicar a la radio, joder, qué voz tienes, tal, lo típico que te dice todo el mundo y dices, vale, sí, pero todavía no he dado el paso. Y dije, ¿por qué no? O sea, vamos a aprender de los grandes. Sentía una gran admiración por ellas y por todo el trabajo. Me han acompañado durante muchísimas horas y ahora pues intento un poco, siendo oyente todavía, porque también los escucho y soy el primero que sé que ha grabado un programa y estoy esperando cuando salga y estoy lleno de la emoción a ver cómo ha quedado. Pero intento también un poco ofrecer esa misma experiencia a los oyentes, ¿no? De la órbita y de otros podcasts en los que participo porque es algo muy placentero. Y la verdad es que creo que el podcast, también la radio, pero el podcast sobre todo por la libertad de formato que tiene, ayuda a conectar mucho más con la gente porque elimina, ¿no? Ese prejuicio visual siempre de, pues a lo mejor en esta sociedad que tenemos, de voy a ver este vídeo, si en 5 segundos no me gusta, lo quito. Creo que en el podcast puede pasar igual, pero ya te obliga a escuchar, o sea, te puede acompañar en tus tareas diarias, en tu trabajo, en Eso cualquier es. aspecto de tu vida, pero ayuda a que relajes ese ritmo tan atropellado que tenemos en la vida y un poco a escuchar, no a oír, a escuchar.
Total, Y total, muy bien, sí, 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 sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo en eso de bajar el ritmo y que los podcasts al final eso te acompañan, son un poco el fondo, ¿no? En vez de tener la tele o la radio, pues tienes ahí una cosa más específica que te gusta a ti, concreto. Y no sé, la temática, ¿cómo la resumirías, la temática de la órbita de Endor? pues, a ver, dicho de manera bonita, cultura popular. Dicho de manera práctica, es todo cualquier aspecto del friquismo. Hablamos desde películas, cómics, novelas, series de televisión, algún juego de mesa. Hacemos también alguna dramatización de vez en cuando. A mí me resulta muy estimulante porque no deja de ser un poco la construcción de nuestros mitos en esta época contemporánea. Parece que me estoy aquí poniendo un poquito hipster, pero al final no dejan de ser productos que te los estás pasando bien con ellos, pero creo que te inducen a algún tipo de mensaje positivo, ¿no? Sobre todo más en una sociedad que cada vez que madura, sobre todo, y las condiciones sociopolíticas del momento no acompañan en el día a día y parece que cada vez que pones un telediario falta un minuto para el fin del mundo, ¿no? Ya Entonces, ves, si total, total. intentamos alegrar a la gente Ya, en ese sentido y sobre todo porque soy consumidor de ese tipo de productos, pues adelante y adelante. Y hacerlo también desde una perspectiva que no es simplemente te podría decir el fan casual de, pues mira, hemos visto esto, me gusta, que está genial, sino intentar hacer ver a la gente mm, cómo esos creadores que han creado ese producto han llegado hasta ese punto y no tanto la intrahistoria en sí detrás, que suele ser muy interesante en muchos casos, sino el que intenten ponerse en la piel de ese creador. De decir, ok, vivimos en una sociedad en la que hay que consumir, porque es cómo funciona el capitalismo, ¿cómo te puedo vender esta idea? O yo como creador encorsetado dentro de este mundo de compra y venta, puedo ofrecerte una experiencia que vas a recordar y con igual cariño que tú, yo qué sé, que tus momentos más íntimos. sí, total. Entonces, Y una de dos cosas que has dicho, una que muchas veces consumimos productos que nos gustan de manera fanática o que simplemente disfrutamos, ¿no? Pero que luego hay mucho más mensaje ahí atrás y yo estoy pensando en las películas de Disney que he estado volviendo a ver últimamente y descubres, dices, ostras, el Rey León, madre mía, qué drama. O qué mensaje más profundo tenía. Y yo que era un mico, pues no me di cuenta en su día, ¿no? Y pues supongo que con productos más orientados a un público más adulto, pasa lo mismo o incluso a mayor nivel. Y bueno, toda la crítica esta que has hablado de la sociedad, pues también estoy muy, muy de acuerdo. Y, un poco, yo creo que ya te has presentado, nos has contado bastante sobre ti, pero bueno, no sé si quieres añadir más, presentarte a un nivel más personal o profesional, como tú quieras. Bueno, podría resumir un poquito en líneas generales. Soy graduado por la carrera de Humanidades de la Carlos III. Curiosamente viniendo de un bachillerato de ciencias puras y duras, pero bueno, está Cosas que bien. O pasan. sea, dije, hay que coger el concepto de humanista en el Renacimiento, de tocar todos los palos. Hice un máster en periodismo también por la misma universidad. Y luego, bueno, he ido saltando un poco desde la gestión cultural hasta el periodismo, luego un poco también la visión social de una empresa en el sector del automóvil. Y por último, he estado colaborando con una entidad del gobierno, bueno, el INJUVE, el Instituto de la Juventud, y ahora mismo pues están ricamente en el paro. Así que un poco Como haciendo muchos el jóvenes ahora. resumen, pero sí. Así que no te sientas especial, ¿eh? No te No, sientas no, 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 especial. creo que pondré voz a mucha gente en este caso. No, pero bueno, que no, por lo menos, yo que sé, has tenido muchas experiencias muy distintas y estoy segura bueno, que son las que te han llevado a estar donde estás ahora, sea donde sea que estés, me refiero. Si estamos en el paro también, bueno, supongo que es por circunstancias del momento, pero un poco lo hablaba el otro día con un amigo y le decía que yo creo que de los momentos más de crisis, ¿sabes? Es de donde salen las ideas más creativas, de donde, vamos, del renacer del Fénix, vamos. Totalmente, o sea, sobre todo porque, y creo que lo comentaba contigo el otro día mientras cenábamos, no somos esa generación que a lo mejor esperaban nuestros padres en el sentido de cuál era su modelo de vida, ¿no? De sácate una carrera, entra en tal empresa porque vas a hacer carrera y vas a tener estabilidad durante toda tu vida. Entonces, ahora mismo estamos
siempre en la cresta de la incertidumbre, reinventándose una y otra vez, porque ha avanzado incluso tanto la tecnología que no ha habido el suficiente tiempo, el suficiente pozo como para desarrollar, ¿qué te digo yo? Nuevos trabajos o nuevos pensamientos que permitan esa estabilidad. Cada vez vamos a un ritmo más frenético y aunque causa muchas veces impotencia y desesperación porque el tiempo que dedica uno como estudiante, y creo que eso lo sabes mejor que nadie, muchas veces luego no se ve recompensado a no ser que seas un perfil muy específico y además tengas prácticamente un currículum que llega hasta el cielo, ¿no? Y dices, No, pero y bueno, ya que seas pues más afín al profesor de turno, que te esa puedes es otra. no, es así, o sea, puedes tener un currículum impecable, pero también tienes que moverte y tienes que ser como el número uno en la clase o el número uno destacar al final y somos muchos. Entonces tiene que haber oportunidades para todos, ¿no? Y por eso supongo que nos vamos reciclando, buscando las castañas como podemos y, bueno, pues al final siendo creativos, lo que te decía, siendo creativos con las soluciones que encontramos. Sí, porque además ya hemos llegado a un punto en el que el discurso de eh, que es muy dado, sobre todo en España, ¿no? De, bueno, tú tienes tus hobbies, tu, digamos, aquello que realmente te apasiona y luego, por otro lado, tienes tu trabajo, que muchas veces hay que compaginarlo y eso, por ejemplo, para mí ha sido una realidad. Pero hemos llegado también a un punto en el que no hay trabajo ni de lo que te gusta o lo que te gustaría dedicarte a día de hoy en el tejido a lo mejor más cercano en el Mm, que vivimos, pero del que no te gusta para también salir adelante, tampoco está viendo. Entonces dices, sabiendo que tienes una doble negativa, pues lo que dices tú, y saliendo un poco de esa estructura heredada de la sociedad industrial, sobre todo de eres un engranaje, no quiero que pienses y directamente quiero que me des resultados, a, pues oye, la creatividad, el hecho de que te salgas de lo establecido está también generando dinero. Entonces, bueno, pues ya que tenemos una doble negativa, pues tiramos adelante con lo que sea para bien o sea para mal. sí. Y un poco en en esa línea te quería hacer la primera pregunta y es ¿quién ha sido tu mayor referente hasta ahora en todos estos años de vida que tú tienes? Eh, Eso, un poco, pues no sé si a nivel profesional hay alguna persona que te haya marcado o quizás más a nivel personal, la primera persona o las personas que más se te vengan a la cabeza. A ver, aquí lo estuve pensando porque estuve escuchando alguna de tus entrevistas y tal. Dije, bueno, vamos a prepararnos un poco. Y no puedo decir que haya una exclusiva. Y es verdad que sí te puedo decir tres o cuatro dependiendo de la faceta en el que haya influido en mi vida, ¿no? En el tema, te diría, moral y emocional, sobre todo la figura de mis abuelos, a los que nunca conocí, porque yo fallecí, o sea, yo nací, perdón, cuando No. estaba falleciendo mi último abuelo, pero cada uno era de un bando diferente, herederos además de... Habían sufrido la guerra civil y se notaban las consecuencias y dije, joder, todas las historias que me contaban de mis abuelos independientemente de su postura, encontrabas que era gente honrada y con una moralidad hacia lo correcto. Entonces dices, es un mensaje muy bonito en el sentido de, para mí intento distinguir a las personas entre honradas y realmente que se puedan volcar a los demás y aquellas que no. Entonces la ideología para mí pasa en un segundo plano. Ya evidentemente en la actualidad con los discursos tan fanáticos, incluso tan extremos de un bando y de otro, cuesta muchas veces encontrar un contexto o un consenso entre ambas partes. En el tema, te diría, de creatividad, Juan Jiménez, el dibujante argentino que falleció este año, porque además fue un poco cuando ojeaba los cómics cuando yo era pequeño con mi padre, el que me abrió la puerta, digamos, a todo ese mundo fantástico. Y tuve la oportunidad de conocerle dos veces. Y entonces el encontrarme una persona sobre todo, porque es una constante, ¿no? Las figuras que admiro, que son tan humildes, es decir, realmente es su trabajo el que habla por él y te dedican un momento y te das cuenta de que son dicharacheros y que no tienen ningún tipo de pretensión. A mí eso me siento identificado con ello, ¿no? Y es algo que valoro positivamente, porque creo que es la mejor manera en una sociedad que además está tan organizada en eslabones de poder
que se les olvida cómo tratar a una persona, ¿no? Y es algo que siempre en todos los trabajos que he tenido intento respetar a esa cadena de mando, pero sobre todo hacer ver al que está por encima tuya y al que está por debajo que lo que hay en realidad es una relación entre personas y no números. Y eso muchas veces me ha ocasionado muchas alegrías y también alguna bronca. Y eso es algo que sí he aprendido de este dibujante y sobre todo ver el sueño cumplido de ver el que encendió la chispa. En temas Que de por cierto, pensamiento, perdona que te interrumpa, estuve escuchando la parte en la que le rendís homenaje en ese capítulo de la órbita de Endor y a mí se me ponía un poco la piel de gallina porque hablabais de él de una forma tan sentida y quizás, no sé, como de pura admiración, pero realmente como que era una admiración que salía de dentro, no era una admiración fingida para nada y vamos, estuve ojeando eso, un poco su trabajos. obra por internet y la verdad es que, wow, qué tío. Sí, que es que era una persona. Yo me acuerdo, y cuento la experiencia aquí y la resumo muy rápido. A mí, o sea, pude conocerle dos veces. Uno en una feria del cómic que además fue gracioso porque yo le regalé un dibujo a él. No es para decir, mira qué bien dibujo, mira cómo funciono, sino, no, no, este es el resultado de lo que inspiras en la gente y a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? Qué Y lo bueno. guardó con cariño, lo recuerdo. Y la segunda vez era una feria en Fundación Telefónica sobre la historia del arte español reinterpretado por dibujantes de cómic. Y me lo encontré. Es verdad que yo estaba envalentonado con varias copas de vino más, junto con un amigo, Cristian Moure, y me acerqué a él y estuvimos como 2 horas hablando. Entonces el tiempo desapareció y te contaba cosas, te vacilaba él sin conocerte de nada. Entonces, y te iba dando pequeños consejos que realmente ni siquiera se podían aplicar al dibujo, ¿no? Sino a la vida en general y cómo le enfocaba a este hombre y cómo con esa simpatía y humildad es que acaba conquistando y derribando cualquier muralla preconcebida. Entonces, eso a mí me marcó mucho decir, jolín, estoy no solo ante la figura, porque intento evitar, y es algo que aprendí cuando estaba en la gestión cultural, que conocí a varias gente importante, o sea, del mundo del cine además y todo esto, el evitar la mitificación, ¿no? Porque al final te das cuenta que esas personas, Son personas. paradójicamente, son personas y lo único que quieren es que les trates bien y que disfruten del rato que están contigo. Sí, así, o sea, así pasa y yo creo que también pasa un poco con quizás profesiones con las que no estamos tan hechos a ver o a no ser que tengas padres o personas cercanas que trabajan en esos trabajos, tipo, yo estoy pensando en militares o médicos, ¿no? O cosas así muy, muy específicas que dices, o bomberos o algo así, ¿sabes? Que no te haces la idea de que ahí detrás hay una persona. O estoy Eso es. pensando también en la serie esta de Antidisturbios, ¿lo has visto? No, no la he visto, pero me han hablado bastante bien de ella. Sí, pero ¿qué es lo que dices tú? Al final, por su tipo de trabajo, cumplen un rol muy específico que cuando piensas ligeramente acerca de él es como algo, un objeto, ¿no? Claro, Carente de personalidad o que detrás de él exista una persona, un ser claro. humano. Entonces, sí, sí, Piensas sí, en en ese. Brad Pitt y no piensas en que es una persona, piensas en no sé, la imagen, en casi no sé, una estrella, pero no piensas que es un tío con, yo qué sé, que con sus sentimientos, con sus cosas, que caga Ujú. también, ¿sabes? Bueno, Efectivamente. o sea que, bueno, Espera, 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 que me faltaba una sí, sí, personita. cuéntame, cuéntame, perdona. Que la verdad es que, claro, dices, como vengo del mundo del podcast, al final me lío a hablar y no. Bueno, y no, y en tema de pensamiento sí me gustaría, y aprovecho un poquito este espacio, resaltar, ¿no? El que influyó en toda mi vida universitaria, el que le debo muchísimo y que lamentablemente ha fallecido hace poquito también por COVID, que es el profesor Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no? De la Carlos III, Ujú. que para mí lo fue todo. O sea, y es una persona, si la gente tiene curiosidad, tiene varias charlas TED, y este hombre, aparte de defender el humanismo hacia nuevas fronteras, era el que realmente abogaba por que esa separación entre conocimientos desapareciese, ¿no? Y él explicaba muy bien cómo estamos en una sociedad, y más las humanidades, en el que el humanista deja de ser el centro del saber, el retentor un poco de toda esa sabiduría, a ser la persona que tiene que saber diferenciar si una información es veraz o no entre el
el mar que es Internet, ¿no? Y eso levantaba muchas costras en la carrera y a mí me fascinó su mensaje porque era algo que realmente sentía y la verdad me estuvo acompañando, fue mi director de trabajo fin de grado, ¿no? En el que postulaba cómo las humanidades se tenían que renovar a través de nuevos sistemas, sobre todo el de aprendizaje que defendía el juego y más en esta sociedad, pues que es el videojuego, ¿no? Acompañado de las nuevas tecnologías y levantaba muchas ampollas y a veces era gente non grata para algunos catedráticos que estaban en aquella universidad, que tenían su parcela de saber, su ego, su conocimiento y de ahí no le movía a nadie. Mm. Y era otra persona también muy humilde. Sobre todo recomiendo a la gente que luego te paso para que puedan acceder a esas charlas, porque encarna, no es un profesor, encarna la figura de un maestro, de cómo se entendía antiguamente, y es de nuevo a través de esa humildad cómo va desarticulando esos prejuicios, esas ideas malamente preconcebidas y te ayuda, digamos, a volver a la inquietud que genera el conocimiento o el volver a aprender. Creo que es algo que se le daba muy bien, no de manera intencionada y era una máxima en su vida, ¿no? Es decir, el conocimiento es el conocimiento y con él realmente puedes, digamos, por el entusiasmo que te genera el aprender cosas nuevas, compartirlo con tus semejantes o con el resto de la población para que todo el mundo pueda ser consciente de esa realidad o de esos nuevos saberes que siempre han estado ahí, o puedes utilizarlo como una herramienta para ostentar poder y sobre todo digamos, moldear en tu imagen con ¿qué te diría yo? Con un sentido de invulnerabilidad y de ego. Entonces es algo que él abogaba más por la primera postura, ¿no? De que todo el mundo aprendiese independientemente de las situaciones en las que viva o el bagaje sociocultural en el que se ha visto imbuido, ¿no? A lo largo de toda su vida. Y era algo muy bonito. ¿Me puedes recordar su nombre? Antonio Rodríguez de las Heras. Antonio Rodríguez de las Heras. Ah, yo creo que no he oído sobre él, pero eh, para mí, que yo tengo un poco referentes, pues también un maestro, es eso, es un maestro, no es un profesor, ¿no? Es más allá, es algo, no sé, te cambia un poco la forma de pensar y de afrontar no sé, la vida, las decisiones. Eso Es es. curioso, yo creo que lo tienen en común muchas personas que admiro. Es algo que desarma a la gente, porque un profesor te enseña un conocimiento, generalmente ahora más con la hiperespecialización, en muchas carreras te enseña una rama de ese conocimiento y un maestro te enseña a vivir Mm. directamente, sin Sí, imponerte un ideal ni nada, sino decir qué tienes a tu alrededor, qué te está diciendo ese alrededor, cómo puedes reaccionar ante una situación u otra. Y eso es algo que ni en los colegios creo que se ha perdido. Sé que hay algunas figuras que todavía están ahí y encarnan esa figura de maestro y creo que son más necesarias que nunca, pero cuando llegas a temas de instituto o universidad es muy difícil encontrar esa figura. y yo creo que lo que diferencia a esas personas de otras que quizás no transmiten tanto es un poco lo que tú decías de que levantaban pollas, de que, bueno, de que no todo el mundo estaba contenta con él, ¿no? Pues yo creo que Mm. es que simplemente pues tienes tu opinión, ¿no? Y no te estás amoldando para caer bien a todo el mundo, sino que te quedas en tu posición porque es lo que opinas, lo que crees, ¿no? Ujú. No tienes que contentar a todos, sino que tienes que contentarte a ti o estar bien contigo mismo y, y seguir el camino que tú crees y te encontrarás con gente que te quiera poner palos en las ruedas. Sí, efectivamente. No sé Sobre si... todo, pero ah, yo creo que sí. también es porque la gente se acomoda y sobre todo si has estado, que es entendible por otro punto, desde otro punto de vista, ¿no? El hecho de que tú a lo mejor eres experto, digamos, en antropología, ¿vale? Y hayas estudiado una serie de autores y haya una corriente imperante durante muchísimos años y de repente se hacen nuevas investigaciones, que es al final en cualquier rama del conocimiento, ya sea científica o sea de letras, me da igual, exactamente porque es que al final no encuentro diferencia, siempre están sujetas a un cambio porque siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando aparece algo nuevo y sobre todo en estos cambios en el que el Internet y sobre todo las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida,
empieza a tambalear los cimientos de lo que tú considerabas tu templo sagrado y eso genera mucha incertidumbre y no quiero oír, no quiero escuchar y no, y vamos a demonizar al que está abrazando esa incertidumbre. O sea, al final este maestro vivía siempre en la cresta de la ola de la incertidumbre y en una charla lo dice, ¿no? Dice, cuando la gente mira hacia el futuro se encuentra bruma, ¿no? Y entonces intenta construir un dique para separar esa bruma y se encuentra que después de separarla sigue habiendo más bruma. Dice, Qué bueno, a lo mejor lo que tenemos que bonito. apuntalar y hacer un camino seguro desde el pasado al presente, pero aceptar esa bruma y seguir caminando hacia adelante. Y es algo que es muy interesante reflexionar. Me estaba acordando de una frase, creo que era, no sé, de Winston Churchill o algo así, que decía como, si no te has creado enemigos en la vida es que no has vivido o algo así era. No recuerdo cómo era, pero como que realmente si defiendes algo es que te tienes que crear enemigos porque no le puedes gustar a todo el mundo, ¿no? Exactamente. No, y si gustas a todo el mundo, por una parte, qué maravilloso, porque piensas que la humanidad está unida, pero por otra es como, ¿qué pasa? No hay otros tipos de pensamientos. Al final, eso produciría un nuevo estancamiento y es algo que no quieres. Pero generalmente este tipo de personas es, como lo comparten con una sinceridad y no hay un mensaje oculto detrás de ellos, una maldad, a eso la gente le descoloca muchísimo. Yo lo que dices tú, empieza a proyectar todos sus miedos hacia esa persona y muchas veces hay algunos, evidentemente, que son conscientes de que van a generar enemigos y adelanta por ellos y luchan, ¿no? Contra los elementos. Pero la gente que yo he conocido, un poco que te he estado relatando, y que han tenido enemigos, te puedo decir que no ha sido por su forma de ser en el sentido de, joder, voy a decir algo que pueda ser descolocante o que te pueda producir un enfado, una rabieta, algo intencionado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues de todo tiene que haber, o sea que, Desde y luego. bienvenido sea. Y que al final son referentes también esos enemigos para aprender mucho más. O sea, puede que haya algunos que te los tomes más en serio que otros, pero muchas veces, no todas, suelen dar en pequeños puntos, en pequeños destellos de aquello que te falta o aquello que puedes intentar mejorar y eso siempre, o sea, desde una crítica constructiva te puede ayudar a mejorar. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, llevamos hablando ya un ratillo, así que voy a hacer aquí un corte. Vamos a parar aquí la primera parte y seguimos con las siguientes preguntas en la segunda parte. ¿Vale? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Todavía no te has suscrito? Si te está gustando de verdad esta entrevista o cualquier contenido que hago en este canal y quieres apoyarme, realmente es la mejor forma que tienes de darme tu apoyo. Puedes suscribirte, dejar un comentario o un mismo like. Todo me ayuda y me hace saber que te gusta. Además, si me dejas tu feedback en los comentarios con cualquier crítica constructiva, yo lo agradeceré infinitamente.